Articulación temporomandibular. El área en la que se produce la conexión craniomandibular se denomina articulación temporomandibular. Permite el movimiento de bisagra en un solo plano y puede considerarse por tanto una articulación ganglimoide. Sin embargo, al mismo tiempo, también permite movimientos de deslizamiento, lo cual la clasifica como una articulación artrodial. Técnicamente se la ha considerado una articulación ganglimoartrodial. Aquí podemos ver a nuestro paciente de forma lateral y va a realizar movimientos de apertura, cierre, movimientos de lateralización o diducción, de protracción y de retracción mandibular. La articulación temporomandibular es una articulación avascular, pero tenemos a su vez un tejido retrodiscal en esta zona que está completamente inervado y vascularizado, y es lo que le va a dar la sensibilidad a la articulación temporomandibular y también lo que le va a dar la irrigación. Vamos a encontrar que va a haber una cavidad articular inferior y una cavidad articular superior, que están abreviadas con la letra CA y CI. Esta sería la cavidad articular superior y esta de aquí abajo sería la cavidad articular inferior. Tenemos también un disco articular, que es el que está pintado de color azul agua o verde agua. Y tenemos también lo que es un ligamento capsular. El ligamento capsular es este que encontramos de este lado, que está pintado de naranja. Y también tenemos un ligamento discal externo y un ligamento discal interno. El ligamento discal externo es este que encontramos de color azul y el ligamento discal interno es este que encontramos de color naranja. Tenemos que entender que el disco interarticular es un tejido avascular y que no está inervado, porque este va a estar inervado por el tejido retrodiscal y también va a estar vascularizado por el tejido retrodiscal, pero este tejido como tal, que es el disco interarticular, no está vascularizado ni inervado. Los ligamentos colaterales discales fijan los bordes interno y externo del disco articular a los polos del cóndilo. Habitualmente se les denomina ligamentos discales y son dos. El ligamento discal medial fija el borde interno del disco al polo interno del cóndilo. El ligamento discal lateral fija el borde externo del disco al polo externo del cóndilo. Aquí podemos ver en este dibujo anatómico los ligamentos lateral discal medial y el ligamento colateral discal lateral. Como se ha mencionado, toda la ATM está rodeada y envuelta por el ligamento capsular. Las fibras de este ligamento se insertan por la parte superior en el hueso temporal a lo largo de los bordes de las superficies articulares de la fosa mandibular y la eminencia articular. Aquí podemos ver un pequeño dibujo de lo que es el ligamento capsular. Aquí lo tenemos en el libro como tal y esta es una pequeña imagen de cómo se vería en vivo. Ligamento temporomandibular. La parte lateral del ligamento capsular está reforzado por unas fibras tensas y resistentes que forman el ligamento lateral o temporomandibular. Este ligamento tiene dos partes, una porción oblicua externa y otra oblicua horizontal interna. Que son las que están marcadas con morado y con rojo. La horizontal interna y la oblicua externa. PHI y POE. La porción oblicua del ligamento temporomandibular evita la excesiva caída del cóndilo y limita, por tanto, la amplitud de apertura de la boca.
Esta porción del ligamento también influye en el movimiento de apertura normal de la mandíbula y durante la fase inicial de esta el cóndilo puede girar alrededor de un punto fijo hasta que el ligamento temporomandibular esté en tensión debido al giro hacia atrás de su punto de inserción en el cuello del cóndilo. El ligamento esfenomandibular es uno de los dos ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular. Tiene su origen en la espina del esfenoides y se extiende hacia abajo hacia una pequeña prominencia ósea, situada en la superficie medial de la rama de la mandíbula, que se denomina língula. El segundo ligamento accesorio es el estilomandibular. Se origina en la apófisis estiloides y se extiende hacia abajo y hacia adelante hasta el ángulo y el borde posterior de la rama de la mandíbula. Se tensa cuando existe protrusión de la mandíbula, pero está relajado cuando la boca se encuentra abierta. Así pues, el ligamento estilomandibular limita los movimientos de protrusión excesiva de la mandíbula. Aquí los podemos ver. El ligamento estilomandibular es el que está un poco más hacia posterior, que parte de la apófisis estiloides, y el ligamento esfenomandibular está más hacia la parte anterior. Músculo macetero. El músculo macetero es un músculo de la masticación. Tiene como función elevar la mandíbula, contribuyendo también, pero en menor proporción, al movimiento de la protrusión de la mandíbula. Tiene su origen en la capa más grande superficial o el haz superficial. Tiene origen en el proceso maxilar del hueso cigomático y los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático. La capa más profunda o haz profundo del músculo macetero tiene origen en la cara medial del borde inferior o del arco cigomático. Este de aquí es el arco cigomático y este es el músculo macetero. Y tiene su inserción en la porción superior de la rama de la mandíbula llegando hasta el proceso coronoides. Esta de aquí es la rama de la mandíbula y acá podemos encontrar el proceso coronoideo de la mandíbula, por acá adentro. El siguiente músculo de la masticación es el músculo temporal. Este tiene como función la elevación de la mandíbula. Su origen es en la fosa del hueso temporal, por debajo de la línea temporal, así como de la fascia temporal profunda. Se inserta en el vértice de la cara medial del proceso coronoides y en el borde anterior de la rama de la mandíbula. Y vamos a tener que este músculo va a ser algo amplio y va a tener un haz posterior, un haz medio y unas fibras anteriores. Músculo pterigoideo lateral. Cuando existe contracción bilateral de los músculos pterigoideos laterales, provocan la protrusión y depresión de la mandíbula. Cuando solo se contrae un lado en conjunto con los pterigoideos mediales ipsilateral, provocan el desplazamiento de la mandíbula al lado opuesto. Tenemos que este se va a originar en la cabeza superior. Va a tener una cabeza superior que es más pequeña y tiene origen en la cara inferior del ala mayor y cresta infratemporal del hueso esfenoides, lo cual forma el techo de la fosa infratemporal. La cabeza inferior es más grande en comparación con la cabeza superior y tiene su origen en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides del hueso esfenoides. Aquí podemos ver una pequeña porción del músculo pterigoideo lateral y tiene su inserción en la fosa pterigoidea. El músculo digástrico anterior tiene la función del descenso de la mandíbula en la masticación, además de tener la función de elevación del hueso hyoides en la deglución. El origen del vientre anterior del digástrico es en la fosa digástrica de la mandíbula, como lo podemos ver aquí. En esta parte de aquí. Esta de aquí es la fosa digástrica de la mandíbula. La inserción es en el cuerpo del hueso hyoides mediante el tendón intermedio y la polea fibrosa. Y este músculo está inervado por el vientre anterior del nervio miloioideo B3. Aquí podemos ver
la extensión y las fibras de este músculo. Aquí está el hueso hioides, en esta zona lo podemos ubicar y es donde se inserta. El digástrico posterior tiene la función de descenso de la mandíbula en la masticación y la elevación del hueso hioides en la deglución. Vamos a tener que este músculo tiene un origen en la incisura mastoidea del hueso temporal. Es en esta zona de acá. Y tiene una inserción en el cuerpo del hueso hioides mediante el tendón intermedio y la polea fibrosa. Y bueno, este músculo está inervado por el nervio del músculo digástrico, ramo del séptimo par craneal. El músculo miloioideo. Este músculo como tal forma lo que es el piso de la cavidad bucal. Tiene como función elevar el hueso hioides y el piso de la boca deprimiendo la mandíbula. Este tiene origen en la línea miloioidea de la mandíbula, es decir, en esta zona de aquí. Y tiene una inserción en el RAF miloioideo del cuerpo del hueso hioides. Este tiene una inervación por el nervio miloioideo, ramo del nervio alveolar inferior procedente del par craneal B3. Entonces aquí podemos ver cómo se extiende el músculo y las fibras que van de la línea miloioidea hacia lo que sería el hueso hioides, que es más o menos a esta altura. Vamos con el músculo genioideo. Si la mandíbula está fija, el músculo actúa elevando el hueso hioides y moviendo la laringe y faringe anterosuperiormente. Por lo tanto, el genioideo ayuda en la deglución y la producción de voz. Si el hueso hioides está fijo, el músculo genioideo deprime la mandíbula, ayudando en la apertura de la boca. Este músculo tiene un origen en la apófisis geni de la mandíbula y tiene su inserción en el hueso hioides. Músculo homohioideo. Este músculo va a tener la función de deprimir y retraer el hueso hioides y la laringe. Tensiona la vaina carotidia también. Y este músculo se va a originar en el borde superior de lo que es la escápula y va a tener su inserción en el borde inferior de lo que es nuestro hueso hioides. Y este músculo va a estar inervado por ramos anteriores de los nervios espinales C1 y C3 a través del asa cervical. Músculo tiroideo. Tiene la función de deprimir el hueso hioides después de su elevación durante la deglución y vocalización. Este músculo va a tener su origen en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides y va a tener su inserción en el borde inferior del asta mayor y el cuerpo del hueso hioides. Va a tener la inervación de los ramos anteriores del primer nervio espinal cervical C1 mediante el nervio hipogloso, que es el nervio o el par craneal número 12. Y pues aquí lo podemos ver en esta imagen. ¿Cómo lo podemos identificar con más facilidad? Pues ubiquemos primero el cartílago tiroides, que está más o menos aquí, que es un cartílago móvil, y ubiquemos en la parte superior el hueso hioides. Músculo esternoioideo. Este músculo tiene la función de descender el hueso hioides. Este músculo, como tal, tiene origen en la cara posterior del manubrio esternal y en la parte interna de la clavícula, primer cartílago, y esta en la parte del cuello. Se inserta abajo de la cara posterior del borde posterior de la clavícula, en la cara posterior del ligamento esternoclavicular y en la mitad lateral del manubrio esternal y en el primer cartílago costal. Está inervado por el asa cervical del nervio hipogloso. Músculo esterno-tiroideo. Este músculo tiene la función de deprimir el hueso hioides y la laringe, por lo tanto, permite la apertura del aditus laringio
y restablece la respiración pulmonar tras la deglución. Este músculo va a tener su origen en el cartílago costal de la primera costilla y en la cara posterior del manubrio del esternón. Este es el manubrio del esternón, este que está aquí. Músculo externo tiroideo. Este músculo tiene la función de deprimir el hueso ioides y la laringe, por lo tanto, permite la apertura del aditus laringio y restablece la respiración pulmonar tras la deglución. Este músculo va a tener origen en el cartílago costal de la primera costilla y en la cara posterior del manubrio del esternón y va a tener una inserción en la línea oblicua del cuerpo del cartílago tiroides. Este va a tener una inervación derivada del asa cervical de C1 y C3.